tienen ni idea de Cristo, que no entienden, o sea, no solamente de Cristo, no entienden de la cultura, no entienden de los valores, no entienden de nada. El salve, nosotros, es la misma palabra que usan los romanos para burlarse de Cristo. No es una cuestión, o sea, uno o lo cree o no lo cree. Siendo pobres vamos a tener ciertas primicias de Dios. Bueno, dale, si querés empezamos, no hay problema. ¿Cómo querés que Perfecto. haga? Bueno, primeramente déjame presentar el espacio y así nos vamos de hilo. Como dirán en mi país, nos vamos de hilo de media. Pues muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Majo y estamos en La Verdad de Majo y me puedes encontrar tanto en YouTube como en TikTok como Majo Majito Hermosa. Así que te invito primeramente a que si estés aquí en TikTok le des tap a la pantalla y si nos estás viendo desde YouTube le compartas y también le des like. Y también nos dejes ahí en la cajita de comentarios tu comentario referente a si te gustó la entrevista, no te gustó, o qué te gustaría saber más referente al tema que vamos a tocar el día de hoy. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la Navidad. Pero primeramente voy a presentar a mi querido invitado que se llama Guillermo Radamán. Él es argentino de la provincia de Salta, contador de 43 años, padre de un hijo y un lector apasionado de la filosofía y la teología. También tengo entendido que estudiaste un par de semestres con Jonathan Ramos en la Universidad Católica de Salta, ¿es correcto? Bueno, a Jonathan lo conocí en otro espacio y con él fundamos Sinusía, que es un grupo de filosofía que estuvo funcionando durante un tiempo acá en Salta, que tuvimos un programa de televisión. Creo que fuimos el único programa de televisión de filosofía en Argentina en algún momento, porque había varios, pero luego quedamos solo nosotros. Así que, bueno, ahí lo conocí a Jonathan. Luego sí es cierto que Jonathan da filosofía del lenguaje, justamente en la Universidad Católica, en la carrera de filosofía, y ahí estuve cursando con él esa materia, y así que sí, estuve ahí con él un tiempito. Ah, yo no sabía que también era parte del grupo filosófico de Sinosía. Yo pensé que tú nada más eras de los que conozco, pues obviamente sé que el cuerpo de ese grupo filosófico eran bastantes personas. También eres conferencista, defensor de la familia, de la vida y de la moral cristiana. Dice que, y supongo que con Jonathan Ramos estuviste trabajando también en el Canal 7 de Salta. Sí, claro. Mira, no sabía que también tuvieron el programa juntos. Yo sabía que eran muy amigos, incluso que tú y él hacían tours juntos alrededor del mundo. Incluso sé que ustedes juntos visitaron mi país. Yo soy mexicana y que estuvieron aquí hace un par de años atrás, haciendo creo que conferencias juntos y la presentación de uno de los libros de él. Así es, sí, tal cual, estuvimos por ahí. Pues qué gusto tenerte aquí en nuestro espacio, la verdad, Majo, es la segunda vez que nos visitas y nosotros estamos muy conmovidos y muy honrados que el día de hoy te hayas dado el tiempo para estar aquí con nosotros. No, bueno, muchas gracias a vos, la verdad que hablar de estas cosas que es una gran responsabilidad, es lo que te decía antes de que arranquemos, ¿no? Siempre tenemos que, o sea, yo felicito a aquellos que generan el espacio para poder conversar de estas cosas de una manera medianamente seria y que tenga realmente repercusión, porque mucha gente hoy busca lo rápido, lo inmediato, y bueno, tratemos de hacer un poquito de profundidad sobre esto, ¿no? Que es tan importante. Sí, la verdad es que últimamente lo que somos más somos consumistas y de lo más rápido más mejor, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando en esta tarde en tu canal favorito, La Verdad con Majo, vamos a estar hablando sobre la Navidad y el verdadero significado. Y primera pregunta sería, ¿qué significa la palabra Navidad? Bueno, Navidad viene del latín, ¿no? Es la natividad de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento. Nosotros hablamos siempre, hay otra palabra que se usó en algún momento, lo que se festeja en Oriente, que es Epifanía, ¿no? Que justamente es el mostrarse, ¿no? Aquel momento en el cual el Señor se muestra,
¿sí? Él mismo se muestra, por eso es Epifanía. Pero bueno, la Navidad es propiamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante empezar por ahí, incluso hoy que muchos hacen tipo celebraciones generales, ¿no? Bueno, sí, lo del nacimiento de Cristo está bien, pero en realidad nosotros festejamos el amor o así, ¿no? Como en general, como en fiestas en general. Viste que está muy de moda decir, bueno, felices fiestas, eh, pero bueno, en realidad, digamos, estamos festejando algo muy puntual, que es muy propio del cristianismo y eso no debemos olvidar, ¿no? Porque más allá de que el que esté viendo esto sea cristiano o no, lo que se está festejando en la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Único y verdadero Dios. Entonces, me parece que hace falta siempre tenerlo presente. Y un punto muy importante que tú comentaste hace unos segundos es de que últimamente ya no se utiliza feliz Navidad, sino que se dice felices fiestas. Y cada vez está perdiendo más el significado simbólico de lo que realmente representa la Navidad y por qué es una tradición tanto familiar, cultural y sobre todo en nuestras creencias religiosas, a todas aquellas personas que somos cristianos, obviamente. ¿Cuál es el origen histórico de la celebración de la Navidad y cómo se relaciona con la fecha del 25 de diciembre? Bueno, el origen histórico está dado, podríamos decir, en la Sagrada Escritura, ¿no? Nosotros tenemos, como sabemos que la Escritura es palabra de Dios para nosotros, entendemos que ahí se describe históricamente el hecho de lo que es primero la encarnación y luego el nacimiento, ¿no? A partir de la anunciación a la Virgen María, en los primeros capítulos de Lucas, ahí encontramos lo que es la anunciación propiamente, cuando concibe. Pero luego está el nacimiento. Ahora bien, nosotros, la vinculación que tiene con la fecha 25 de diciembre no se da paradójicamente buscando la fecha, podríamos decir, del nacimiento, sino tratando de ver más que nada la fecha de la crucifixión de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque antes hay que poder entender un poco el pensamiento de hace 2000 años, ¿no? Que no es fácil. Nosotros hoy festejamos cumpleaños, pero antes no se festejaban los cumpleaños. No era, no era importante, porque todo el mundo nacía, entonces no era importante nacer en realidad, ¿no? Como todo el mundo lo hace, para qué festejar algo que todo el mundo tiene, ¿no? Una fecha de nacimiento. Bueno, en realidad la idea era más que nada buscar la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero vinculada siempre a la fecha de su muerte. La fecha de la muerte de Cristo se estableció un 25 de marzo. A partir de ahí es que algunos pueden decir, bueno, eh, Cristo o antes se tenía esta creencia, ¿no? Que este, el nacimiento, perdón, la concepción, a ver, ¿cómo explicarlo? Antes se tenía una creencia muy arraigada, en la cual uno iba viendo que la vida de una persona empezaba y terminaba el mismo día, ¿sí? Así que en ese sentido se venía viendo cómo es que teníamos la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la fecha de la concepción de María, la fecha de este, la crucifixión, cómo iban a ir vinculadas, ¿no? En ese sentido, se empezó a pensar mucho en esto. Hubo una fecha puntual en la cual todos, hoy por hoy, cuando uno busca en internet, van a ver que
hay una palabra que se llama solsticio de invierno, ¿sí? Y solsticio de verano. Son estas dos palabritas, ¿no? que empiezan a hablar de un efecto cósmico donde el sol crece y el sol decrece. ¿Qué pasa con estas fechas puntuales, ¿no? Que tienen que ver con el 25 de diciembre y también tienen que ver con justamente el sol que va creciendo, la luz del mundo que llega, ¿no? Hay muchos en la historia que han utilizado esta fecha para poder poner ciertas fechas religiosas en la historia, digamos. Esto es un evento cósmico, no es exclusivo del cristianismo en sí mismo. Y claro, si uno se pone a ver y a buscar, a indagar un poco, tenemos ciertas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, pasa que los romanos establecen el solsticio de invierno, ¿no? Una fiesta, ¿no? En esta fiesta romana, al dios Sol, se festeja justamente el Sol Invictus, le decían, ¿no? Nosotros empezamos a pensar que, claro, el cristianismo ha tomado una fiesta pagana, esto es algo que se ha difundido mucho, ¿no? Ha tomado la fiesta pagana, entonces el cristianismo en realidad tiene como fuentes paganas. Esto es una crítica muy común al cristianismo. Tendríamos que decir muchas cosas de esto, históricamente es muy largo. Yo me voy a quedar con una explicación que es un poquito más judía, que a mí me gusta más. ¿Por qué? Porque dentro de todas las explicaciones que hay, habrá algunos que dirán, por ejemplo, hay un doctor en historia que está planteando que en realidad la fecha del Sol Invicto termina siendo posterior a la fecha que ya estaba festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo, y que la ponen ahí justamente como para opacarla. Pero bueno, eso es una teoría. Otras teorías que son más comunes es que justamente pasó al revés, ¿no? Primero se puso en lo del Sol Invicto y luego vienen las fiestas cristianas. Pero ciertamente la primera vez que se tiene, que se tiene noción, ¿no? de lo que es justamente la fiesta es un calendario que se llama Filocalino. Eh, claro, esto data ya estamos hablando del 354. Entonces, la fiesta del Sol Invicto es anterior. Pero claro, nosotros no podemos decir que porque la primera vez que nosotros tenemos registro de un calendario es la primera vez que se festejó la Navidad. Por eso siempre está esta disputa. Pero yo quiero ir más allá de la disputa, porque hay algo que es interesante que uno fue averiguando, que me parece más interesante para poder establecer el 25 de diciembre. Hay una exégeta francesa, que bueno, ya falleció en el 80 creo, se llama Annie Joubert. Annie Joubert tiene un estudio que hizo a partir del Evangelio de Lucas y de los calendarios de jubileos judíos. Y es muy interesante porque ella descubre que a partir de los dichos de Zacarías, que él viene de la familia de Abías, tiene lo que se dice podríamos decir, bueno, puede establecer la fecha de el sacerdocio, ¿sí? que le tocaba al templo a finales de septiembre. ¿Qué pasa? O sea, cuando estaba Zacarías ahí, eran finales de septiembre. Cuando Zacarías a finales de septiembre estaba en el templo, ocurre la concepción de Juan. ¿Sí? Estamos. Claro, entonces ella dice, si ellos estaban cuando Juan es concebido, finales de septiembre, y bueno, Zacarías se queda mudo, etc. 6 meses después, ¿quién concibe? Porque cuando la Virgen sale pronta a ver a Isabel, había concebido
de la Anunciación, ¿quién concibe? La Virgen María. María. 6 meses después. Algo que me llamó Entonces, muchísimo la atención, perdón que te interrumpa, es lo que estás diciendo referente a que es una teoría que se utilizó esto que decías del rey, del dios Sol para utilizar la fecha, o sea, me quedó ahí, o sea, realmente no hay como un registro histórico que esto se celebraba para la deidad del Sol. ¿cómo, perdón? O sea, el 25 de diciembre anteriormente se hacía un culto a la deidad del Sol. Y Sí. comentaste que solamente era como una teoría que realmente no se ha descubierto que así fuera, sino que es como una teoría que está ahí en el aire. No, no, o sea, esa fiesta sí existe. Lo que yo digo es que hay autores que pretenden poner al cristianismo anterior a esas fechas, ¿sí? Es decir, se están peleando por qué fiesta iba antes, históricamente, ¿no? Cronológicamente. Esa es la pelea, digamos. Están diciendo, bueno, la fiesta del dios Sol, no recuerdo en qué fecha era, creo que los 270 y pico, creo que se pone, se instala la fiesta, y algunos tratan de poner la fiesta cristiana anterior, cosa ¿qué quieren decir? No, nosotros estábamos antes y viene el imperio a imponer esta fiesta posteriormente, como para tomar la fuerza que ya venía teniendo el 25 de diciembre en el cristianismo. Otros dicen, no, el cristianismo está tomando esta fecha de una fiesta pagana y la está cristianizando, ¿no? Como hizo muchas veces. Ahora, ciertamente, esa es la pelea histórica, digamos. O sea, es una pelea que a mí me excede porque yo no tengo o sea, no soy historiador y realmente habría que hacer un estudio serio, ¿no? O sea, de algo muy profundo. Yo te comento solamente la disputa que hay hoy en ese sentido. Ahora, pero no, es real que siempre estuvo la fiesta, ¿no? O sea, ambas fiestas están desde muy temprana edad. Yo soy de la idea en la cual no interesa tanto esto. O sea, a mí no me interesa tanto. Yo te voy a mostrar por qué creo yo que es el 25 de diciembre, que tiene que ver con otro tipo de aspectos que tiene que ver con los judíos, ¿no? Esto que hizo esta historiadora, esta exégeta, digamos, que se puso a buscar por qué podría haber sido el 25 de diciembre una fecha muy probable de la Navidad, ¿no? Y en ese sentido, ella viene diciendo, o sea, viene rescatando la concepción de Juan, que luego 6 meses después, que sería de septiembre, ¿no? Fines de septiembre. 6 meses después viene la concepción de María, o sea, a fines de marzo. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo sería el 25 de diciembre o aproximadamente esa fecha. Entonces, a partir de esto ya sería como podríamos decir, un anclaje bíblico un poco más fuerte de la fecha. También hay que tener en cuenta que la fecha 25 de marzo se tiene en cuenta para muchas otras cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el sacrificio de Isaac. O sea, podríamos seguir indagando en esto, pero las fechas que se van dando, que se van prestando, ¿sí? Para poder dar la fecha de la anunciación, la fecha que es justamente la de la concepción y la fecha del nacimiento, creo que siempre se van tomando a partir también de fechas simbólicas. Por eso es importante que nosotros entendamos que no estamos festejando un cumpleaños. O sea, y este es el mensaje, ¿no? No estamos festejando un cumpleaños. No funciona así la Navidad. Porque muchas veces uno dirá, bueno, es como festejarle el cumpleaños a nuestro Señor, que muchas veces lo que le dice uno a los chicos, ¿no? Pero en realidad no festejamos un cumpleaños, nosotros festejamos el acontecimiento de que nuestro Señor Jesucristo se ha encarnado, cosa que no es menor. Entonces, romper con esta idea, que yo perfectamente se puede, a partir de este estudio que te cuento, me parece que es bastante viable creer esto, que Cristo ha nacido probablemente un 25 de diciembre, o estas fechas,
me parece que es perfectamente viable y que a pesar de que tiene muchas contras Ujú, históricas, muchas críticas que se han venido haciendo, creo que todas son salvables, que se puede dar una discusión seria acerca de esta fecha para nosotros. Pero más allá de eso, si ujú, no tengamos una absoluta certeza, porque claramente la certeza la Biblia no la quiso dejar, o más allá de que se puedan hacer estos estudios, ¿no? ujú, Eh, Simplemente porque el acontecimiento es suficiente, ¿sí? Nosotros tenemos que darle ese crédito. También es cierto, a ver, hay que decirlo mejor, los primeros cristianos no festejaban este tipo de acontecimiento, luego se fue dando esto. De hecho, no se sabe a ciencia cierta quién fue aquel que impulsó el festejar o celebrar, no festejar, nosotros no festejamos, sino celebramos la el Navidad. 25. O sea, Algo que me llamó muchísimo la atención es lo siguiente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la base del cristianismo, una de las bases del cristianismo, es que incluso el apóstol Pablo dijo que vana sería nuestra fe si no creyéramos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que alguien pueda morir y resucitar, es necesario que primero nazca, ¿no? Que empiece a vivir, que comience a vivir. Y, por ejemplo, me llama muchísimo la atención esto porque vemos en la Biblia, vemos dos evangelios, tanto el de Mateo como el de Lucas, que narra este suceso histórico, histórico para el cristiano, porque lo tomamos como literal, que sí fue documentado en los escritos. ¿No? ¿Tú qué hablarías sobre esto que habla tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas sobre el nacimiento del Señor Jesucristo? Porque, por ejemplo, en uno de los evangelios vemos que se comenta que se apareció una hueste de ángeles y empezaron a cantar y a adorar al Rey de Reyes, ¿no? En este caso es el Señor Jesucristo. Entonces, y estaban los pastores. Entonces, mucha controversia hay eso, porque si fuera en diciembre es invierno, entonces obviamente ahí los pastores no podrían estar al aire libre. bueno, depende. Eh, a ver, claro, es que nosotros suponemos, a ver, ¿quiénes son los que hacen las críticas, estas críticas históricas? Europeos que tienen una casa calentita como la tuya porque están así, en cierto nivel, en cierta altura, donde hace mucho frío, digamos, ¿sí? Pero no es lo mismo eh, el territorio palestino que Europa en un invierno. Eso por un lado, ¿no? O sea, es como que uno tiene tal eurocentrismo que pareciera ser que todo es lo mismo, ¿no? Es como decirte, che, pero perfectamente pueden estar al aire libre, yo te podría decir, porque hace mucho calor en esta época. Vos decís, no, lo que pasa es que allá no debería ser tanto calor. Bueno, ciertamente las noches son frías, pero no al estilo de como es en Suecia, ¿no? Que parece que lo estamos imaginando. Lo que pasa es que justamente, ¿no? El norte de Europa ha calado tan hondo en la estética navideña actual, ¿sí? Por eso es que tenemos un supuesto Papá Noel que viene del Ártico, ¿no? O sea, eh, todo es polar en Navidad. O sea, es como nosotros tenemos metida esa estética. No es cierto eso. Y hay algo muy interesante respecto de esto que acabas de decir. A mí me interesa mucho comentar. Y esto vamos a empezar a vincularlo más teológicamente. En Belén, en particular en Belén, era el lugar, si bien era un lugar muy pequeño, eh, era el lugar donde nosotros íbamos a buscar aquellos animales que iban a ser sacrificados en el templo. O sea, eso es importantísimo, pero es un dato clave. Claro, había animales puros, ¿no? Eh, que eran los blancos impolutos, había animales que no eran tan puros y había animales bastante impuros, digamos, con muchos colores. Probablemente uno dice, mira, los pastores esa noche no podrían haber estado ahí
No solamente por el frío, sino porque evidentemente ellos deberían tener su lugar, ¿sí? O un lugar donde está el rebaño, eh, eh, algún lugar más resguardado, ¿no? ¿Dónde poner su rebaño? Bien, pero es cierto también que en esa época eh, probablemente los pastores que estaban ahí eran aquellos los más pobres de todos, los que no tenían ni siquiera aquellos animales puros, sino que se estaban quedando solamente con los animales más impuros. Y esto es una belleza teológica, porque si realmente había pastores en esa, así como nosotros lo creemos, porque lo dice la escritura, y, y había pastores, eran de los más pobres de todos. No solamente por ser pastores, sino porque tenían los peores animales de todos. Aquellos que ni siquiera requerían tener un lugar de resguardo, digamos, porque no importaba si se morían o no, porque no eran eh, para vender, para ir al templo, ¿sí? Que era lo que importaba tener en esa época. Así que la cuestión de los pastores que nos da, hay algunos que vinculan la cuestión de los pastores con la opción preferencial por los pobres, ¿no? De la cual el Papa Francisco estaba muy orgulloso. Ciertamente es una señal teológica de cómo ser pobre de corazón, obviamente, ¿no? O sea, la pobreza entendida teológicamente, no materialmente, pero vista, o sea, reflejada en estos términos materiales, es que nosotros, siendo pobres, vamos a tener ciertas primicias de Dios, ¿no? Y esta es la primicia más grande de todas. Imagínate ser los primeros en ser avisados de tan gran acontecimiento, un acontecimiento tan espectacular, ¿no? Que solamente vinculado de esta manera en importancia a la crucifixión de nuestro Señor. Así que me parece que podemos verlo de esa manera. Y las críticas, por eso, yo no soy historiador, pero siempre aparece alguien que puede o que aprende un poquito más y que empieza a cuestionar a los cuestionadores, ¿no? O sea, y se empieza a crear un debate. Entonces yo solamente te planteo eso. Yo entiendo que los fríos que existen en esa zona no son los de Europa y no son los que estás viviendo vos, por ejemplo, ahí son otros, ¿sí? Tienen otro clima. Y si bien hace frío, no es que no hace frío, es posible que esos pastores hayan sido o hayan estado en estas condiciones que te comento, ¿no? En extrema pobreza. Así que no es algo totalmente descabellado, ¿no? O sea, es una crítica bastante simple de abordar. Y bueno, con lo que nos estabas diciendo y yo comentaba hace rato, entonces hay un verdadero significado teológico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de Jesús en el vientre de la Virgen María y cómo se relaciona este hecho teológico con la Navidad. Bueno, es que el hecho teológico es la Navidad, ¿no? A ver, nosotros ya sabemos que desde el protoevangelio, desde el capítulo 3 del Génesis, ya tenemos la promesa de que Dios nos va a venir a buscar. O sea, Dios no perdió no perdió el tiempo. O sea, está, por eso dice protoevangelio, ¿no? El primer evangelio es la enemistad entre la mujer y la serpiente, ¿no? Entre la simiente, ¿sí? También de la mujer y la serpiente. Esa enemistad es propiamente el protoevangelio, es propiamente la salida de Dios a buscarnos a nosotros. Es el que iba a vencer al demonio. Entonces, dar ese cumplimiento es muy interesante, eh, podríamos decir que ahí es donde inicia el tiempo, ¿no? El tiempo, eh, este tiempo nuevo de nuestro Señor. O sea, que nuestro Señor se haga presente en nosotros, entre nosotros, es algo que no se puede entender. O sea, es una cuestión de fe. No es una cuestión, o sea, uno o lo cree o no lo cree. Ciertamente sabemos que Cristo existió, que Cristo fue un hombre
real, verdadero, histórico. Eso creo que hoy por hoy casi nadie lo duda, salvo algunos escépticos muy radicales. Pero ciertamente nosotros entender el significado de la Navidad a partir de entender a que ha nacido Dios mismo, o sea, es ya empezar a pensar la unión hipostática, ya es empezar a pensar ciertos conceptos teológicos que son de suma importancia para el cristianismo. Ahora, yo decirte algo, este evento, teológicamente, eh, oye, rememoraba algún video que yo había hecho hace un par de años. Y yo decía esto, ¿no? Perdón que me cite, pero me hizo reflexionar esto. No es elegante lo que estoy haciendo, pero de todas maneras quiero traer la reflexión solamente. Yo decía, no es un evento cristiano. Entonces yo dije, ¿por qué dije eso, no? Claro, porque en realidad propiamente es un evento humano, o sea, es un evento para la humanidad toda. Claro, el cristianismo luego va a nacer como aquella adhesión al que cree en Cristo como Dios, pero ciertamente, aunque algunos lo nieguen, es un evento para ellos también. Esto es lo que quiero decir, ¿no? Porque quizá alguien que está viendo este video no es cristiano. Y nosotros que somos cristianos entendemos la importancia de que Dios se haya hecho hombre y que Él ha venido a salvarnos de nuestros pecados, etcétera. O sea, esto nosotros es algo que lo tenemos muy en nuestro corazón. Pero la importancia es porque Él viene a salvar a cada hombre. No voy a decir la humanidad, porque la humanidad es un concepto general, ¿sí? A cada hombre. O sea, te viene a salvar a vos, Majo, a mí, Guillermo, y a cada uno de nosotros, a todos los que están viendo este video. Y en ese sentido es importantísimo porque su adhesión, no, o sea, a ver, la Navidad no es indiferente, no puede ser indiferente para los corazones o para las inteligencias inclusive. No puede ser indiferente. Es ciertamente difícil de creer cuando uno no tiene la fe, pero yo creo que el corazón humano está preparado para esto. O sea, es más, de hecho, si nosotros vemos todo el protoevangelio, a partir de ahí Dios empieza a buscar a un hombre que está a la deriva, ¿no? Y nosotros estamos preparados, volcados, somos como dice la Iglesia Católica, tiene un concepto, dice capax Dei, ¿no? Somos capaces de Dios, es decir, somos capaces de recibir este amor. Todos, o sea, ya es una noción antropológica ser capax Dei, ¿no? Entonces, al ser esta noción antropológica tan importante, nosotros empezamos a decir, cuando Dios se hace presente, realmente se hace presente, ya no puedo ser indiferente. No es lo mismo ya, porque empieza lo que nosotros podemos llamar una negación o una aceptación. Todos sabemos lo que sucede cuando nosotros negamos a Dios, ¿no? La negación a Dios lo que conlleva, digamos, y el peso en el alma que podemos llegar a tener por negar a nuestro Señor. Entonces, en este evento, lo que quería decir era, este evento es tan importante para toda la humanidad y obviamente para el cristianismo. Le cabe al cristianismo, es propio del cristianismo, pero es un evento que Dios ha preparado para todos, porque Dios quiere que todos se salven, ¿no? Y lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Bueno, la manifestación de Dios no puede ser indiferente. Y referente a lo que estás desarrollando, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cómo se desarrolla la tradición de la Natividad y la representación del nacimiento de Jesús en el arte y la literatura cristiana? Bueno, a ver, los padres de la iglesia empezaron a hablar de la Navidad y empezaron a tener o sea, empezaron a leer toda la escritura y empezaron a ver ciertas tipologías, eh, cierto, ciertos rasgos en el Antiguo Testamento. Es muy característico
esto de Isaías, ¿no? Isaías, creo que en el primer capítulo, el versículo tercero, tengo la Biblia acá, pero que habla sobre el buey, ¿sí? A ver dónde estaba. Bueno, creo que era eso. Habla sobre el buey y el amo, ¿sí? Que el buey reconoce a su amo, pero que él vino, a ver, perdóname, ¿no? Quiero leerlo porque me parece interesante cómo es que Isaías, acá tengo, cómo es que Isaías va, En los comentarios nos pusieron la cita que dice Isaías 1:3. el buey reconoce a su dueño y el burro el establo de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Bueno, a mí me hace acordar, ¿no? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Eso es Juan 1:11. Entonces, ciertamente, nosotros vemos ahí cómo es que se empezó a imaginar esto del establo, el buey. Me parece muy importante justamente que se empiece a ver cómo es que San Agustín, eh, San Irineo de Lyon, cómo empiezan a hablar de la Navidad de manera tipológica, cómo es que empiezan a reconocer justamente en la encarnación, a meditar esto de la encarnación y cómo todo tiene un desarrollo hasta la unión hipostática. Eso por un lado, o sea, eso es literatura patrística, que es la más importante de todas. Después ha ido dando mucha otra, donde se fue desvirtuando muchas veces, incluso alejando de lo que es el cristianismo propiamente. Pero el arte también fue muy importante, sobre todo al principio. Yo busqué un poco al respecto, ¿no? Y acá empezamos a tener una diferencia, ¿no? Porque, claro, aquel Dios que no tenía rostro, ahora lo tenía, de alguna manera. Viste que al principio se identificaban los cristianos con un pez. Eh, bueno, había muchas representaciones en los primeros siglos, pero era difícil ver esto. Por ejemplo, hay ciertas representaciones en la catacumba donde está un niño envuelto como en pañales, ¿no? Son las primeras representaciones navideñas tempranas, ¿no? Esto del buey y el asno, ¿no? Que tiene que ver justamente con Isaías, incluso la estrella. Esto está, podríamos decir, al principio de la representación artística. Ahora, toda representación artística siempre era catequética. Bueno, en la Iglesia Católica lo sigue siendo, ¿no? O sea, la idea de, por eso es que hay muchas críticas hoy al arte moderno, incluso católico, ¿no? Yo te hablo de esto dentro de la propia Iglesia Católica, hay muchas críticas a cómo se están haciendo las iglesias actuales, porque es como que no se sabe si se ha perdido un poco este sentido catequético de incluso la construcción misma, ¿no? Bueno, pero eso es un corolario dentro de esto. Entonces, nosotros lo que hacemos es entender que el arte siempre ha interpretado los escritos o la tradición y ha tratado de ponerla en juego, ¿sí? Visualizarla, catequizar con eso. ¿Sí? Siempre es lo mismo, digamos, o sea, todo se ve de manera simbólica. Entonces, cuando uno entra a un templo, entra y todo lo que ve lo tiene que llevar a poder describir una situación espiritual. Y en este caso, la Navidad no fue la excepción. La Navidad tiene mucho de esto. Ahora también eh, hay ciertos textos apócrifos. Ojo que apócrifo significa oculto, no significa malo, ¿no? O sea, nosotros por ahí hay algunos que piensan que leer un texto apócrifo o que apócrifo es algo que no tiene ningún sentido de estudiar o algo, no, todo lo contrario, forma parte de muchas veces de los primeros escritos eh, que nosotros podemos ir investigando. De hecho, para hacer el análisis artístico muchas veces se usa, creo que el protoevangelio de Santiago, que es un texto apócrifo,
Y bueno, por ejemplo, de ahí proviene que vos veas, creo que en México le dicen nacimiento, ¿verdad? Nosotros le decimos pesebre. Bueno, ahí viene, por ejemplo, la cueva, ¿sí? O ahí hay detalles del parto, supuestamente, cómo se podría haber dado. Pero ciertamente nosotros vamos viendo cómo es que se viene relatando, porque el protoevangelio de Santiago es un escrito, pero no por alguien que ha, porque antes no funcionaba, sino, bueno, yo voy a inventar algo para que alguien lo crea, no. Este tipo de escritos son escritos que se van recogiendo de una tradición oral, ¿no? O sea, siempre funciona de esa manera en estos casos, en los primeros siglos. Por eso nosotros tenemos que sacarnos nuestras concepciones modernas, muy modernas, de ciertas cosas y entender un poco más cómo funcionaba antes esto. Bueno, Ujú, bueno, claramente el pesebre, así como es conocido hoy, eso lo instaló San Francisco ya en el año 1223 o 24, si mal no recuerdo, eh, también a modo de catequesis, pero no eran imágenes, sino que eran un pesebre viviente, ¿no? La idea era poder vivir esto. Yo que alguna vez estuve participando en, eh, podríamos decir, en la representación de una crucifixión, no como Cristo, sino como uno de los ladrones, de hecho el mal ladrón, y uno haber vivido desde adentro de más o menos cómo podría haber sido. Y el dolor de hombro que me dio por estar así solamente agarrado, imagínate, yo pensaba, a mí me hizo pensar mucho en la cruz, ¿no? En la crucifixión de nuestro Señor y en todo el dolor que debe haber pasado. Pero ciertamente, claro, da un grado de catequesis muy importante el hecho de tener este tipo de vivencia, ¿no? Y que la gente pueda vivir, uno empieza a pensarlo de otra manera. Acá en Salta hay un pesebre viviente muy bonito que se da en un cerro, es como un escenario natural espectacular, donde deben trabajar más de 300 personas, que se hace todos los años y realmente es una cosa impresionante como realmente se puede detallar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, toda la historia, empieza en Adán y Eva y termina bueno, en el nacimiento, ¿no? Y luego realmente me parece fantástico. Y ujú. bueno, eso fue una idea ya que nace medievalmente de la mano de San Francisco. Bueno, y después hay mucha evolución estética dentro del tema navideño. Pero a lo que llegamos hoy, lo que nosotros vemos hoy, tiene que ver mucho, no solamente con la cuestión, el giro comercial que tomó la Navidad, que eso es alguna crítica muy importante, ¿no? Que nosotros es fácil de hacer, digamos. Eh, eh, pero más allá, nosotros hemos perdido, o sea, perdón, es importante que se sostengan, por ejemplo, hoy por hoy los nacimientos frente a muchas veces muchos ataques a los nacimientos. Vos fíjate que en muchos lugares, sobre todo en Europa, eh, hay una corriente islámica que está tratando de atacar mercados navideños. Incluso en México mismo, alguien quería prohibir, no me dejes mentir, vos me vas a poder corroborar. En algún momento, hace un par de años yo estuve ahí y había una especie de querer prohibir los nacimientos en espacios públicos. No sé si eso es correcto, pero creo que esos ataques se dan justamente al espíritu central de lo que es la Navidad, ¿no? Y el mensaje principal que tiene, que es, ha nacido nuestro Salvador. Algo que me llamó mucho la atención cuando estábamos hace 2 o 3 minutos atrás platicando, tú comentabas que el como pre-evangelio era en Génesis, donde vemos como la mujer y la serpiente. Y yo quería preguntarte referente a eso, ¿cuál es el papel de la Virgen María en la Navidad y cómo se relaciona con la teología mariana, ya que tú eres un católico? Eh, bueno, ¿no? La Virgen María.
La Virgen María es, eh, bueno, es la Teotocos, ¿no? Lo que nosotros decimos la Madre de nuestro Señor. Ciertamente, a partir de una cristología sana y profunda es que se ha ido desarrollando todo lo que ha venido alrededor de ella. O sea, cuáles son los contactos que tenemos nosotros como humanidad con Cristo y ciertamente alguien particular que fue la Virgen María. Y claramente fue alguien particular dentro de la historia, no solamente de la iglesia, sino que fue particular para nuestro Señor. ¿Por qué? Yo siempre digo, la Virgen María tiene una preeminencia en la escritura a partir del Evangelio de Lucas, ¿no? Vos fíjate que es el Evangelio más mariano de todos, podríamos decir así, ¿no? Es el Evangelio donde yo calculo, ¿y sabes por qué creo que es esto? Porque él cuando dice yo voy a hacer una investigación, yo me imagino, Lucas quería investigar la historia de nuestro Señor Jesucristo y no lo tenía Jesucristo para preguntarle nada. ¿A quién le fue a preguntar? Y a su madre. Para poder escribir los detalles que tiene de la infancia, del nacimiento, digamos, de nuestro Señor, yo creo que ella es la única que puede haberle contado de la manera en la cual están relatados los hechos, ¿no? Pero ciertamente, más allá de estimar o no este contacto directo o indirecto con la Virgen, eh, entender teológicamente a María quizás sea un ejercicio de profundidad teológica muy importante. ¿Por qué? Porque fíjate que vamos, te voy a mostrar. Cuando nace Cristo, cuando es anunciado Cristo, se le aparece un ángel, ¿sí? Este ángel, que es el ángel Gabriel, es el ángel mensajero. O sea, él no puede decir algo que Dios no haya dicho, no le haya mandado a decir, ¿no? Y claro, cuando él le dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo, eh, este te salve se puede traducir de otras maneras, pero a mí me interesa mucho esta palabra porque el salve, nosotros, es la misma palabra que usan los romanos para burlarse de Cristo. Dice, salve el rey de los judíos, le dice, ¿no? Cuando lo coronan. ¿Y por qué se usa la misma palabra? Porque justamente esa palabra era un saludo real, un saludo a alguien que tenía un grado de realeza importante. Ahora, una humilde muchacha de Nazaret, le decimos salve. Nosotros no, ¿eh? Un ángel que directamente tiene que haber hablado por Dios. Es algo interesante. O sea, esto es algo que algunos podrán patalear, pero es así, digamos, es simplemente así. Eh, y me parece muy interesante porque ya un saludo puede implicar una dignidad. O sea, en el modo en el que te habla Dios ya establece la dignidad que tiene la persona. Y ahora esta persona debe tener esa dignidad o conviene que tenga esa dignidad porque realmente va a tener al Salvador en su vientre. Ese contacto y todo lo que somos pro vida, y creo que acá la mayoría de los que te ven son pro vida, sabemos la importancia que tiene la madre en el crecimiento de los hijos. En el vientre estamos hablando, ¿no? O sea, luego también, pero en el vientre en particular, el contacto directo, lo que descarga la madre en el hijo, es algo que no se puede igualar. O sea, es una relación que yo como padre no puedo igualar. Vos cuando seas madre, no sé si sos madre, Majo, pero si es que no lo sos, cuando lo seas,
vas a entender que ese contacto con otra persona es inigualable. Y yo lo puedo vislumbrar, pero nunca comprender del todo, porque no lo voy a vivir nunca. ¿Sí? Esa unión, digamos, no puede ser con alguien que no tenga semejante dignidad. Entonces, si yo te estoy hablando de un estilo de realeza que claramente en el mundo María no tenía, esto se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? De hecho, hay grandes, Velázquez, por ejemplo, un autor, un artista español que tiene un cuadro que se llama La Coronación de María, ¿no? De la Santísima Trinidad. Pero se basan en este tipo de textos. Ahora, claro, está María, que es ella silenciosamente y obediente, hace todo lo que tiene que hacer para que su hijo nazca, y en el camino se le ocurre a su hijo parir, o sea, que ella tenga que parir en Belén. Ya dijimos de Belén que era donde se criaban los corderos, ¿sí? Los corderos que iban a ser luego sacrificados. Y no es menor que la Virgen haya tenido que parir y lo que nosotros llamamos pesebre. Quiero que se entienda bien, porque esto es importante también, para que se entienda teológicamente la importancia de la pobreza en la cual ellos han nacido, ¿no? O Cristo ha nacido. El pesebre era un lugar donde los corderos bebían y donde se los ponía cuando nacían. Y esto es, cuando yo me enteré de esto, cuando realmente dije, si esto es así, esto es lo más maravilloso que puede existir, porque si ahí estaban los corderos, ahí nació el Cordero de Dios. O sea, y se puso en un pesebre como se ponían los corderos. Yo lo que quiero darte a entender es que todas las imágenes bíblicas y la realidad que ha sucedido dentro de la historia de la salvación es, o sea, calza justo, tiene una precisión, que a veces uno cuando va estudiando, va leyendo, se queda anonadado de cómo es que nosotros se nos puede pasar de todo, ¿no? Pero a Dios no. Por eso la escritura, yo tengo tanto amor, ¿no? Tanta certeza de su inspiración, porque cada vez me sorprende más, ¿no? Entender a Cristo puesto como un cordero, pero no simbólicamente, es como que realmente en la posición de un cordero, ¿no? O sea, donde se los ponían los corderos cuando nacían. Ahí estaba Cristo puesto, En el y bueno, por pesebre. eso tan... Oye, Claro, y ahorita que te estoy escuchando hablar, entonces, ¿qué simboliza? Porque obviamente, en el relato bíblico, en los evangelios, encontramos que sabios del oriente van siguiendo una estrella y se le conoce como la estrella de Belén. Y estos sabios del oriente traían 3 obsequios. Entonces, ¿qué eran esos 3 obsequios y qué significaba cada obsequio que llevaba cada? Bueno, no sabemos cuántos eran, pero al menos eran 3. claro, bueno, se dice tradicionalmente que son tres, ¿no? Y bueno, es interesante porque lo que llevaban eran oro, incienso y mirra. Eh, Simbólicamente, a ver, el oro representa justamente la deidad, ¿no? O sea, era lo que propiamente le cabía a la realeza, más allá de para los que le haya servido a ellos. El incienso justamente tiene que ver con aquello que se eleva. O fíjate que donde hay incienso hay culto, hay religión, ¿no? Justamente es el incienso lo que hace que se eleven oraciones. Bueno, esto es muy común, digamos, en la Sagrada Escritura. Por eso, para el culto está reservado eso, el incienso. Entonces nosotros podemos vislumbrar que ahí estábamos diciendo, este es rey, este es sacerdote, ¿sí? Y este es verdadero hombre porque también la mirra es amarga. Y, y tenía que ver con su sacrificio. Entonces, podemos llegar a decir,
que incluso hasta en esto está todo perfectamente calculado, ¿no? Hasta en los regalos que recibió nuestro Señor, que simbólicamente tenían que ver con que Él va a tomar el trago más amargo de todos, que es justamente la crucifixión, ¿sí? Así que ciertamente estos elementos tienen que ver teológicamente con, bueno, con toda la vida que va, ¿para qué ha venido Cristo, no? Ha venido un Salvador, ¿sí? Ha venido un rey que es pobre, ¿sí? Pero que es rey y que va a ser el sacerdote de todos, pero también va a ser el cordero, ¿no? El cordero crucificado, o sea, todo junto. Entonces, bueno, se fueron dando quizá otras explicaciones a esto o dando con más alto grado de detalle, pero esto es lo que me parece central, digamos, en esta posición. ¿Y por qué se le llama estrella de Belén? ¿Por qué venían siguiendo estos tres sabios del oriente a esta estrella de Belén? Y el encuentro que tienen con el rey Herodes me vuela la cabeza porque incluso el rey de Herodes, perdón, les hace creer que él también quiere conocerlo, pero realmente lo que tenía miedo era de perder su reinado. Entonces, y luego sabemos perfectamente que en sueños se les comunica que no regresen por el camino de Herodes, sino que lo evadan. Entonces, ¿qué significa la estrella de Belén? ¿Y por qué estos tres sabios, bueno, estos sabios del Oriente seguían esta estrella? Bueno, ciertamente se han hecho muchos análisis, ¿no? Dentro para ver si había estrellas o no, qué tipo de estrella podría haber sido naturalmente, ¿no? O sea, algunos dicen que Júpiter con Saturno y que no sé qué, que justo en esa constelación entonces había una estrella. Bueno, claramente para que vengan desde Oriente, que, que nosotros estamos viendo la Transjordania, ¿no? Que ya es al este de Palestina, cuando ellos venían desde ahí, significaba que también estaban viniendo, o sea, que el rey ha nacido para todos, no solamente para los judíos. Fíjate que justamente el encuentro con Herodes, tiene que ver con esto de a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. También tiene que ver con eso. Entonces, eh, pero también fíjate esto, ellos que son magos, ¿qué era un mago antes? Un mago no era como ahora que es un ilusionista. Los magos eran los sabios, o sea, por eso muchas veces vos vas a leer mago, pero en realidad tendríamos que leer sabios, ¿no? Venían los sabios de Oriente y que ellos en su sabiduría estaban esperando esa estrella. Esa estrella está prefigurada, o sea, está profetizada, ¿sí? Entonces, los que sabían y leían y si estaban instruidos, sabían que una estrella iba a marcar el camino del Salvador. Ellos llegan hasta Herodes porque van a encontrar al rey. Ellos van a buscar al rey, por eso van a Herodes. Dicen, sí, ¿dónde está el rey? Pues, justamente estamos en un palacio, ¿no? Fíjate cómo hay un cambio ahí. Ellos, podríamos decir que ver la estrella significa una primera conversión. Muchas veces como cristianos pensamos que vamos a tener una sola conversión. Yo nací de nuevo, yo esto, ya está, se terminó. No es así. En el cristianismo hay muchas conversiones. En este caso, ellos tuvieron que vivir una primera conversión para poder ver la estrella y seguir y buscar al Mesías. Pero luego se dieron cuenta de que el Mesías no estaba donde ellos esperaban que esté. ¿Y eso no te ha pasado nunca en tu vida? A veces uno lo busca y dice, pero acá no está. O no te encuentro, no te veo, o no es como yo esperaba, ¿no? O sea, es romper la propia expectativa para poder buscar el Dios real, ¿no? Lo que es realmente Dios y cómo Dios se quiere mostrar. Pero primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Esto también tiene que ver con todo este significado, digamos. Entonces, llegar a ver a Herodes y que Herodes te diga, no, acá no está, pero contame dónde está porque me interesa, porque no quiero que nadie pueda lesionar mi reinado, porque ellos venían a buscar un rey, dice no.
acá no está. Pero ellos siguen buscando. Y ahí es donde se dan cuenta de qué es lo que ha llegado, ¿no? O sea, qué es lo que ha venido un rey, pero que no es el mismo Salvador del que todos estamos esperando. No es lo mismo. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a seguir encontrando a Dios de las maneras, en la misma pobreza es que nosotros podemos encontrar a Dios. Por eso muchas veces se visualiza, ¿no? Ese pesebre puede ser tu corazón, digamos, por más sucio que esté, Dios nace, tiene la capacidad de nacer ahí. Ay, qué Y bonito. bueno, a mí me gusta mucho porque, claro, que vengan los reyes desde Oriente tiene un significado fabuloso. Hay un sacerdote que se llama Cura de Toledo, que él tiene un video muy bonito sobre los Reyes Magos. O sea, y ahí explica muy bien todo esto, ¿no? Explica esta cuestión de la sabiduría y de cómo es que ellos van llegando, bueno, pero lo hace desde la Biblia, así, un análisis bíblico muy bonito, muy importante. Así que, no sé, Cura de Toledo se llama, no me acuerdo, no sé cómo se llama él, pero él es de Toledo, España. Muy interesante. Ay, qué bonito lo que dijiste sobre el pesebre, que Dios, el Señor Jesucristo puede nacer en cada corazón, haciendo la simbología del pesebre, de cómo ponen al bebé, el Señor Jesucristo, cuando es bebé, en el pesebre y haces la simbología de que están haciendo de nuevo, por más cochino que esté tu pesebre, si tú le abres la puerta en tu corazón, en una forma analógica, Él puede entrar a tu corazón y limpiarlo todo. Ay, qué bonita analogía hiciste referente a eso. Oye, y yo quiero preguntar esto porque me está volando muchísimo la cabeza. Y el arbolito de Navidad, porque incluso es una tradición ponerlo junto a la familia, ponerle regalos abajo, incluso la prendida de las luces es tradición en las familias. Claro. Bueno, pero yo entiendo que el árbol de Navidad también es una tradición que se da, esto lo había visto hace mucho, que se da mucho en el norte de Europa. O sea, por eso es que digo, nosotros tenemos una visualización navideña, eh, ¿cómo decirte? Muy europea, ¿sí? O sea, con mucho frío, con nieve, ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Que nosotros estamos traspolando esa idea. No recuerdo, te soy honesto, no recuerdo muy bien la historia de ese árbol, pero sí sé que el árbol de Navidad tiene que ver con tradiciones que vienen del norte de Europa. Por eso, a ver, nosotros, ¿está mal el árbol de Navidad por eso? No. Eh, nosotros tenemos que entender algo, porque quizá sea bueno esto, ¿no? El cristianismo no está fuera del mundo. El cristianismo se enfrenta al mundo, ¿sí? Claro, al vivir en el mundo, el cristianismo conoce a la gente que vive. Yo quiero que ustedes se imaginen llegar a América y tener que evangelizar a personas que no entienden su idioma y que no tienen ni idea de Cristo, que no entienden, o sea, no solamente de Cristo, no entienden de la cultura, no entienden de los valores, no entienden de nada. Por eso vos vas a ver que a lo largo de América hay cruces hechas incluso con forma de animales. Eran experimentos de catequesis, digamos, la evangelización se fue dando en relación para que ellos puedan entender. Yo ya entendía. Entonces, si no, sos un hereje cuando decís tal cosa o tal otra, no, tranquilo. No hay que herejizar a Internet, porque es muy normal eso, ¿no? Cuando se quiere explicar ciertas cosas, nosotros podemos adoptar lo que tiene el otro para tomarlo y cristianizarlo. Eso ha hecho mucho el cristianismo, pero durante toda su historia lo ha hecho. No lo ha hecho solamente ahora, ¿no? Entonces, pensar esto y decir, bueno, el árbol de Navidad que tiene que ver con el origen
o con la evangelización en el norte de Europa, bueno, será en ese momento donde se adoptó para que se vuelva tradición. Ahora, si bien sí es cierto, por ejemplo, que la entrega de los regalos ya se daba en el mundo pagano en esa época, en la época del 25 de diciembre, ¿sí? O sea, había fiestas donde los romanos, sobre todo, tenían, digamos, Saturnales, creo que se llamaban, tenían una idea de festejo y de intercambio de regalos. Por ejemplo, ¿no? Bueno, sinceramente luego vino el que tuvo que venir, digamos, que es el capitalismo, con grandes empresas a apropiarse. Muchas veces la Navidad estamos sabiendo de qué empresa es la mayor inversión en publicidad navideña de la historia. Obviamente es blanca y roja, así que no hace falta decir mucho más. Simplemente es impresionante lo que ha hecho para identificar la Navidad con justamente un árbol, regalos y una bebida puntual. Así que, pero nosotros por eso, ¿cuál es nuestra misión cada año? Recordar el significado particular que tiene la Navidad para nosotros, que ha nacido nuestro Salvador, vincularlo con la cruz. Y ahí está el vínculo, ¿no? El vínculo está en justamente haber nacido en un pesebre y ser el Cordero de Dios. Ese es el vínculo. Entonces nosotros si no lo desvinculamos de la cruz y entendemos la salvación como un todo, ¿no? O sea, como un nacer, morir y resucitar, ahí es donde nosotros le damos la importancia que tiene y darle el sentido cristiano y amoroso que tiene, que no importa qué tan sucio esté tu corazón, como dijimos hace rato, Cristo viene. Cristo se puede instalar ahí y evidentemente cambiarlo, ¿no? Así que me parece que va más por ahí la cuestión. Después datos históricos del arbolito te los debo, no me los acuerdo. Hace mucho lo había visto, pero para hoy no los vi. No, no te preocupes. Y mi última pregunta sería, ¿cómo se relaciona la Navidad con la temporada de Adviento y el calendario litúrgico cristiano? Bueno, ahí sí entiendo que el calendario litúrgico es el católico, ¿no? Porque no sé si ustedes, o sea, no sé si hay un calendario litúrgico en, en otras confesiones. Por ejemplo, en la anglicana debe haberlo, pero siguiendo más o menos lo mismo. Eh, bueno, el Adviento se da durante 4 domingos, esperando la Navidad, ¿no? Los 4 domingos anteriores a la Navidad. Es una época donde se va esperando a Cristo, se va preparando el corazón, se va viendo qué tan sucio está el corazón, se va tratando de limpiar un poco, justamente, ¿no? A través de oración, bueno, nosotros tenemos los sacramentos, y se va preparando el corazón para poder dar o recibir a nuestro Señor Jesucristo de la manera más alegre posible, ¿no? Y esa manera más alegre siempre es con una metanoia, ¿no? Un cambio de nuestra vida. Entonces creo que ahí está la cuestión. Aprender a que aquello que es infinito se hizo finito para nuestra salvación. Y se va dando una preparación. Como todo, vos viste que la cuaresma también es una preparación para la Pascua. Y el cristiano es alguien que se viene preparando siempre para un gran evento. Y bueno, así lo ha hecho el mismo Dios, ¿no? Vos fíjate que es interesante porque dentro del calendario litúrgico vos tenés el solsticio de invierno, que es donde el sol empieza a crecer, por eso tenés ahí la Navidad, a partir de eso es donde crece, pero también tenés el solsticio de verano, todo esto en términos europeos, ¿no? Que es donde está Juan el Bautista. Y ahí, donde Juan el Bautista, en la fiesta de Juan el Bautista, es donde el sol empieza a menguar. Y fíjate cómo es, ¿no? Él tiene que crecer para que yo mengue. O sea, esto ya es pura Biblia, ¿no? Y también se da dentro del propio calendario litúrgico. O sea, está hecho así.
El calendario litúrgico en particular, después de Adviento, que viene en la época de Navidad, que no es un día, no es el 25 de diciembre, sino es una época de su nacimiento hasta el bautismo de nuestro Señor. O sea, hay ahí como unos días, creo que no recuerdo si este año cae el 8, pero es hasta el bautismo de Cristo. Y eso es lo que se da litúrgicamente, digamos. Eh, pero bueno, en general, digamos, tenemos un calendario bien cargado, se van dando muchas misas de varios tipos, muchas celebraciones. eh, Hay, no sé, algo que se llama la misa del gallo, que son misas nocturnas. Y bueno, se hacen las celebraciones que corresponden a semejante evento. Pero sobre todo el Adviento es importante porque nosotros entendemos que la preparación para recibir a nuestro Señor es crucial, ¿no? Para que realmente tenga impacto en nuestra vida. Si nosotros no nos preparamos, si nos llega de golpe, nosotros pensamos muchas veces que es eso, ¿no? Por ahí por las películas, ¿viste? Es como que hubo un evento que lo cambió todo. Bueno, no sé si así pasó en la historia siempre se fue preparando, ¿no? Siempre se fue preparando el terreno. Eso fue Juan el Bautista, eso, o sea, Dios sabe que nosotros necesitamos de preparaciones. Por eso es que los calendarios litúrgicos se hacen así, con cierta preparación para un evento. Nunca es el evento y nada más. Entonces, por eso la importancia de estos días, ¿no? Tanto de la cuaresma como de eh, toda esta preparación que estamos haciendo en el Adviento. Y qué bonito, porque sí, efectivamente, el ser humano siempre se prepara para todo. O sea, son procesos que necesitamos vivir para experimentar ciertas cosas en nuestra vida. Y pues, no sé si nos quieras comentar algo más, mi querido Guille. No sé si también alguien del público quisiera subir a comentarnos algo, a preguntarle algo a mi querido Guille Ramadán referente a la entrevista que tuvimos el día de hoy. A ver, que alguien quiera. Yo por mi parte, Majo, decirte que, bueno, a veces es difícil entender cómo es que un Dios infinito se hizo finito, ¿no? Que esto es propio de la fe, que por ahí la Navidad, cuando se analiza filosóficamente, un poco más compleja, más difícil, que se tiene que aceptar el hecho de fe para poder analizar la Navidad como algo realmente potable, o sea, como, ¿cómo decirte? El evento concreto de la Navidad nosotros lo tenemos que asumir para poder luego preguntarnos, hacernos preguntas filosóficas. Eh, bueno, desde la fe nosotros lo asumimos y, y a partir de ahí es donde la filosofía podría llegar a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cómo es que este Dios que es infinito se hizo finito? Y, y bueno, esa es la parte del misterio, ¿no? O sea, cosas que quizá no podamos entender del todo. Y eso me parece que también vale la pena, ¿no? Si nosotros entenderíamos todo, eso ya no sería Dios. Sí, incluso dentro de la teología cristiana hay muchas cosas que se asumen y se toman por fe, incluso y se les llaman misterios, como el misterio de la Trinidad, como se considera un misterio, o por ejemplo, en el caso de ustedes que son católicos, que tienen la Eucaristía, también se considera un misterio lo de la transustanciación. Entonces es un misterio, es un milagro, porque obviamente rompe todo referente a la sustancia, deja de ser sustancia y se convierte en otra cosa, pero sigue permaneciendo la misma esencia. Entonces, en la Eucaristía, me llama muchísimo la atención eso. Claro, bueno, fíjate que la palabra sacramento, que son esos, ¿no? Los sacramentos, eh, tiene que ver con esto, con lo sagrado, pero en Oriente no se utilizaba la palabra sacramento, se utilizaba la palabra misterio.
porque son misterios, son cosas que nosotros no vamos a poder explicar del todo. O sea, y justamente son acciones de Dios, de ese Dios que está presente en nosotros, que prometió estar presente y lo está. Nosotros decimos de esa manera, ¿no? Porque justamente es misterioso. Por eso el análisis filosófico de, por ejemplo, la transustanciación que estás trayendo, eh, no puede, a veces yo escucho personas que quieren circunscribir a lo que pensaba Aristóteles de acto y potencia, de sustancia y accidente, y yo digo, no, 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 hay un problema ahí, porque usar las categorías para poder dar una explicación no es lo mismo que asumir todo el aristotelismo para poder, o sea, y quedar preso del aristotelismo. Nosotros estamos haciendo algo que es lo mejor que podemos hacer, asumir ciertos conceptos dentro de un sistema filosófico para poder explicar un misterio teológico en tanto que podemos explicarlo, ¿no? Pero no es, o sea, en tanto que se puede explicar algo de ese misterio, pero no es agotarlo, pero no es asumir todo lo que dice Aristóteles de todas las maneras. Eh, Algunos te piden otros ejemplos, como si Aristóteles hubiera dado otro ejemplo de transubstanciación. Yo digo, no, eso es no entender que es un evento único. O sea, por eso me parece que también vale la pena prestar atención en esos casos, ¿no? No estamos hablando, cuando hacemos una explicación filosófica de la transustanciación y usar este tipo de palabras, sustancia, accidente, eh, no estamos resolviendo la cuestión, estamos dando una explicación dentro de lo que se puede explicar. De hecho, en Oriente no se explica de esa manera, ¿sí? Y te hablo de las iglesias católicas de Oriente, no te hablo de los ortodoxos, ¿sí? Aunque también de los ortodoxos. No se explica con esos términos y está perfecto, porque es un misterio que se puede, que nosotros vamos a ir viendo cuál es la mejor manera de explicarlo, es otro tema. Entonces, por eso es que yo creo que a veces ciertos debates son muy infructíferos, porque no se está entendiendo lo básico, que me parece que es lo fundamental, ¿no? Esto del misterio. Y la otra vez también estabas haciendo un video, bueno, me compartiste un video sobre la Navidad en forma filosófica que mencionaste a varios filósofos, como en San Agustín de Hipona, mencionaste, creo que también mencionaste a Santo Tomás de Aquino, y si bien recuerdo también al apóstol Pablo. Si nos pudieras dar un resumen sobre ese videíto que subiste, me encantaría que quedara también aquí en mi canal para mis espectadores de tanto de TikTok como de YouTube, estaría genial. Bueno, fíjate que San Agustín decía sobre la Navidad, ¿no? Que es eh, Dios se hace hombre para que nosotros nos hagamos Dios. Fíjate qué interesante. Por ahí podría parecer muy arriesgado esto de que nosotros nos hagamos Dios, ¿no? Bueno, lo tenemos al apóstol Pedro diciendo, ¿no? Hablando sobre participar de la naturaleza divina en la Biblia. Pero más allá de eso, luego Santo Tomás de Aquino va a utilizar unos términos parecidos, pero creo que más exactos para nuestra inteligencia, ¿no? Que es el Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Justamente tiene que ver con esto de la imposibilidad del hombre de poder asumir la deuda a una dignidad que es tan grande, hemos lesionado o nos hemos apartado de algo, de alguien que tenía una dignidad tan grande como es el Padre, tan infinitamente grande que nuestro pecado se hizo infinito e imposible de pagar. Entonces quedaba, como nosotros no lo podíamos pagar, Dios tampoco podía pagarlo siendo Dios en esos términos, ¿no? Podía perdonarlo, pero pagarlo, si no se hacía hombre, ¿cómo, no? ¿Cómo redimir a la humanidad? Bueno, dice Santo Tomás, es la manera más conveniente, ¿no? Convenía que lo haga de esa manera. O sea, era la manera más perfecta. Entonces, la redención del hombre se da justamente cuando Dios se abaja lo suficiente como para realmente venir al mundo
y hacerse hombre, que ese es el gran misterio, ¿no? Y bueno, y tener realmente posibilidad de nosotros de ser nuevamente hijos de Dios. O sea, acá ya se da todo, ya se da el cumplimiento de las profecías, se da este, una, una cuestión que es imposible para la mente, pero bueno, más no para Dios, ¿no? Esto de un Dios hecho hombre, pero no de un Dios entre otros dioses, ¿no? No de un Dios como lo veían los griegos, los romanos, de Dios, o sea, por eso es tan importante también entender la Trinidad, ¿no? De Dios total, o sea, en la persona de Cristo está Dios. Y ese Dios se hace hombre y ese Dios viene al mundo a salvarnos. Eso es el misterio. Nosotros sabemos para qué, pero sigue siendo un misterio. Sabemos que es para nuestro bien, ¿no? Y el de toda su iglesia y para poder redimirnos. Pero sigue siendo un misterio, sigue siendo algo que no nos puede entrar tanto en la cabeza. O sea, la unión hipostática, si bien tiene ciertos axiomas y nosotros creemos en ella y todo, realmente Majo no tiene, o sea, tiene lo que tiene de sobrenatural, es lo que tiene de misterioso y es lo que nos está velado a nosotros. No porque esté velado en sí mismo, porque no creo que Dios se vele, digamos, o se oculte, porque no tiene cómo ocultarse, ¿no? No hay una roca tan grande como para ocultar un pedazo de Dios. Simplemente estoy diciendo, nuestra inteligencia no puede verlo, no puede entenderlo. Está velado para nosotros. Nuestra Y eso, comprensión, yo creo, no alcanzaría para poder entender todo eso, y por eso son misterios, son milagros. exactamente, exactamente. Así que bueno, eso, eh, no me acuerdo qué más dije en el video, porque dije muchas cosas. Pero yo creo que eso básicamente, ¿no? Esto de la infinitud y la finitud y esto de que nosotros nos podamos hacer para ser, porque Cristo justamente, ¿no? Al ser el Cordero, Él es el que paga el precio y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y al ser el único mediador entre Dios y los hombres, es a través del cual nosotros nos vamos a salvar. Y es por medio de su sangre, ¿no? En la cruz. Y bueno, a mí me gusta porque verlo en un pesebre hoy, bueno, hoy, o sea, en esta época, ¿no? A Cristo, me da cuenta de cuán grande es el amor de Dios para con la humanidad, de entregar un hijo. Yo pensaba esta frase, ¿no? No debe haber nada, humanamente uno lo dice, no debe haber nada peor que se te muera un hijo. Vos viste, cuando vos te enterás que a alguien se le murió un hijo, vos decís, uy, o sea, lo único que no me gustaría que me pase. Cuando te pasa, y uno dice, ¿cómo es posible, digamos, que esto suceda? ¿Cómo aguantar el dolor, no? Y uno piensa, eso es lo que hizo Dios por nosotros. Realmente eso es lo que hizo Dios por nosotros. Entregar a su Hijo. Y bueno, hoy tenemos el motivo para festejar la esperanza, pero nunca sin entender que se ha pagado un precio muy alto por cada uno de nosotros. Así que bueno, hay que corresponder a eso. Muchísimas gracias, mi querido Guille. Gracias por haber estado aquí con nosotros en La Verdad con Majo. Fue un gusto tenerte aquí en tu casa y cuando gustes volver, ya sabes, serás bien recibido con todo mi amor, con todo mi cariño. Y también para que toda la gente que nos esté escuchando, tanto en TikTok como en YouTube, dejen sus comentarios si les gustó la entrevista, qué les hubiera gustado saber. Y pues estamos en contacto, mi querido Guille. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. No, gracias a vos. Bueno, sabes que te quiero mucho, así que espero que esta Navidad Dios te pueda iluminar mucho, a vos y a toda tu familia. Así que, bueno, nos estamos viendo y saludos a todos, ¿no? Que Dios los bendiga.
Al contrario, muchísimas gracias y también que Dios bendiga a toda tu familia y a tu pequeño bebé. Muchísimas gracias. Pásatela bonita en estas fiestas, en esta Navidad y yo te bajo para que no pierdas tus puntos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy aquí en la entrevista con Guille Ramadán y les quiero comentar lo siguiente. La Navidad es una época mágica. Más allá de los regalos y las luces, es un tiempo para conectar con nuestros seres queridos, crear recuerdos y reflexiones sobre lo que realmente importa. Es una oportunidad para dar, compartir y encontrar alegría en las pequeñas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? Feliz Navidad a todos ustedes, que la paz y la alegría del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo llene tu corazón y el de tus seres queridos. Recuerden que, como dice en la palabra del Señor, el verbo se hizo carne y fue engendrado, mas no creado, y para él y por él fueron todas las cosas. Muchísimas gracias, mis queridos oyentes. Les mando un beso, Dios los bendiga y nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Pásenla genial!